Ahora sí, muy buenos días. Ya estamos grabando nuestra sesión de formación del día de hoy. Entonces, darle la bienvenida. Vamos a entrar ya en materia para lo correspondiente a nuestra actividad 2, videoconferencia 2, pues de las fichas 318 9973 y 318 9976 del curso Análisis de Riesgo de Sistemas de Agua y Saneamiento, actividad 2, semana 2. Espero que les haya ido muy bien en el desarrollo de su actividad 1. No era tampoco nada difícil, pero sí les voy a pedir el favor y como siempre entramos haciendo énfasis es que lo que vamos a explicar hoy que lo tengan en cuenta, por favor. Es decir, no empiece a resolver ninguna evidencia si usted no ha revisado atentamente pues, los videos de formación. El curso no consiste en venir a que nos den un cartón, entre comillas, un cartón digital, el cual diga, ya pasé, no aprendí nada, pero ahí pasé. No, no ese es el fin. El fin es que usted, así sea un curso de 48 horas, y a pesar de no ser un curso de por lo menos avanzado, pues que por lo menos sí aprende usted lo básico para hacerlo aplicable a su campo de trabajo, que como lo hemos indicado, sobre todo es para las personas que están trabajando en el sector de las empresas de servicios públicos, en secretarías de salud y entes pues que tengan que ver con toda la parte pues de salud con respecto al agua. Reitero, como por segunda vez, que este es un curso que, si hablamos de análisis de riesgo del recurso hídrico de calidad de agua potable, es solo para agua potable. Por eso yo no me meto aquí a hablar nada en absoluto del tema correspondiente a aguas residuales. Hay que tenerlo muy claro, porque a veces dicen, pero es que no, yo vi ese curso y no hablaron nada de aguas residuales. No, porque el análisis de riesgo de agua potable, pues precisamente es para agua potable, para agua de consumo, el agua que nosotros nos llega por el sistema pues, de acueducto. Entonces nosotros aquí, por eso no hablamos nada del tema de aguas residuales, sino únicamente de agua potable, pues que está siendo distribuida en algún municipio a esa población. Entonces, voy a suspender aquí mi cámara para poder reducir el ancho de banda y que no se me vaya a cortar la comunicación. En caso que no se esté viendo o que yo esté hablando y que de repente ustedes no vean algo, pues me pueden hacer o avisar por lo menos de que ya, de que no está pasando la presentación o que tienen algún inconveniente y no se está viendo la presentación adecuadamente. Entonces ya están viendo ustedes la presentación que en este momento dice segunda videoconferencia, análisis de riesgos en sistemas de agua y saneamiento para las fichas 318-9973 y 318-9976 para la actividad 2 de la semana número 2. Bueno, hoy hablamos ya del tema ya de lo que es el cálculo del índice de riesgo de calidad del agua para consumo humano, el IRCA. Eso es lo que se denomina índice de riesgo de calidad del agua para consumo humano. Recuerde que eh, el riesgo es la probabilidad o la posibilidad de que ocurra un evento, de que ocurra algo. Es decir, no ha ocurrido, pero existe una probabilidad, una posibilidad desde la parte estadística que pueda llegar a ocurrir algo. Pues uno dice, es que conducir en estado de embriaguez tiene un riesgo de accidente, ¿cierto? Entonces, no es que, que no es que el señor que se fue borracho manejando, pues necesariamente se vaya a estrellar, ojalá no, nunca, ¿sí? Pero por lo general el riesgo es muy alto. ¿Por qué? Porque una persona en estado de embriaguez, pues por lo general va a perder sus reflejos, va a perder toda su condición desde la parte motriz y por lo tanto se termina estrellando y termina causando un accidente. Entonces, para que tengamos de pronto un poquito claro lo que es el famoso riesgo. Bueno, entonces, ya entrando en este tema aquí, entonces ingresamos a nuestra plataforma Sayuna, en la cual a ustedes les va a aparecer en esta forma. El día de hoy entonces ya les va a aparecer con la actividad 2, actividad de aprendizaje número 2, y aparece el componente formativo diagnóstico de riesgo en sistemas de agua de tratamiento. Entonces, ustedes deben, antes de poder desarrollar la evidencia,
No desarrolle evidencia si usted no ha visto este componente formativo, porque ese componente formativo es el que le va a permitir a usted poder entender sobre el tema, poder profundizar y por lo tanto hacerlo aplicable a la evidencia que tiene usted que desarrollar para el día de hoy, que espero que pongan mucha atención. En ese componente formativo, ustedes ya saben, tienen que dar clic para acceder y aquí encontramos este componente. Entonces nos habla del componente diagnóstico de riesgo de sistemas de agua. Entonces usted tiene que entrar acá. Encontramos entonces una introducción, normativa relacionada con riesgos de agua potable, mapas de riesgo en sistemas de tratamiento y distribución de agua potable y una actividad didáctica que si usted desea la puede resolver para que aprenda más sobre el tema. No es calificable en este ítem no es calificable esta actividad didáctica, pero sí es importante que si usted quiere profundizar sobre el tema, que lo haga. Entonces, en esta introducción encontramos el siguiente video y, por favor, espero que lo puedan escuchar. Si no escuchan el audio, por favor, dígame que no se escucha el audio del video. ¿Listo? ¿Sí se escucha el audio? ¿Aló? Diagnóstico de riesgos en sistemas de tratamiento. Introducción. Los riesgos asociados a la calidad del agua que se emplea en el consumo humano se fundamentan en las condiciones de los parámetros físicos, químicos y microbiológicos del agua potable que se consume en una población. Es necesario establecer la toma de muestras de agua en los sistemas de tratamiento y en las redes de distribución para determinar el estado de la calidad y resultados del muestreo. Establecer los indicadores de calidad y los mapas de riesgo de calidad en el agua que se distribuye. En Colombia, la normativa relacionada con los controles de calidad del agua de consumo humano incluye Decreto 1575 del 2007. Establece el sistema para la protección y control de la calidad del agua para el consumo humano. Resolución 2115 del 2007. Define las características, los instrumentos básicos y las frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para el consumo humano. Resolución 811 del 2010. Contempla lineamientos para definir los puntos de muestreo de control y vigilancia de calidad del agua destinada al consumo humano en redes de distribución. Resolución 4716 del 2010. Relacionada con la calidad del agua y mapas de riesgo. Todo lo anterior se resume en la elaboración del diagnóstico de riesgos que están asociados al tema de calidad del agua que se emplea en el sistema de tratamiento y distribución, el cual servirá de base para el establecimiento de planes de acción y protocolos de gestión de riesgo en la infraestructura del sistema. Entonces ahí pueden observar una generalidad de lo que estamos haciendo y hablamos de alguna normatividad, ¿no? Hablamos de varias normas, pero se van a dar cuenta que aquí únicamente, pues digamos, la que vamos a utilizar para poder entender un poquito más el tema es la resolución 2115 del 2007 y ya veremos por qué. Entonces usted debe de observar o por lo menos hablar o ver sobre esto. Entonces habla sobre la normatividad relacionada con los riesgos del agua potable, nos habla entonces sobre la resolución 330 del 2017, en qué consiste, qué es, ya es entrar a profundizar usted sobre el tema, entrar a leer acá, qué son los mapas de riesgo, qué son las visitas, qué es la clasificación del IRCA, qué es el IRAVAN, etc. Acá entonces, decreto 1575 del 2007, entonces dice que establece el sistema de protección y control de calidad del agua. También entonces usted debe de profundizar sobre este tema, puede ingresar aquí, puede ir observando y puede ir enfatizando, puede ir profundizando sobre el tema al respecto. Y hablamos de la resolución 2115 del 2007, entonces aquí es donde se establecen los instrumentos, por decirlo así, y los parámetros a los cuales se debe dar cumplimiento para el consumo de agua potable, es decir, los parámetros con los que debemos de cumplir como entidad para poder llevar agua potable de excelente calidad y por lo menos tener un riesgo muy bajo de enfermedad para las personas, ¿sí? O enfermedad de contaminación del agua. ¿Listo? Esta es la resolución 2115 del 2007, antes de entrar a enfatizar en lo que es el IRCA, el índice de riesgo de calidad del agua, que ya veremos cómo se calcula, pero aquí debemos de tener en cuenta que sin esta resolución 2115 del 2007, usted no podría trabajar. Es decir, hay varias normas ahí,
Pero la norma básica, clave, principal o la norma madre de todo esto es la resolución 2115 del 2007. Aquí entonces ustedes encuentran una gran cantidad de términos en los cuales podemos hablar un poquito más. Ustedes deben que profundizar sobre esto. ¿Qué me interesa que ustedes tengan de pronto claro de esto para que puedan aprender? Hay unas normas, hay unos parámetros máximos permisibles, es decir, cuánto es el nivel máximo permisible de una sustancia durante un análisis, es decir, cuánto es lo máximo que podría yo enviar o que pueda tener esa agua potable que yo le estoy enviando a la gente para que pueda ser consumida. Entonces, de aquí tenemos unas características físicas y unas características químicas. Desde las características físicas, ya tenemos, por ejemplo, el color aparente. ¿En qué unidades se da? Se dan unidades platino-cobalto. Olor y sabor, no tiene unidades. Turbiedad, se dan unidades neferométricas de turbiedad. Y aquí nos dice que hay un valor máximo aceptable, es decir, que de este valor no se puede pasar. Si ese valor, de acuerdo al análisis de laboratorio, le dio 12, 11, 10, 7, 6, 5. Es más, si le da 0, perfecto. Pero ¿qué pasa si aquí pasa de 16, 17, 20, 22? Significa que el nivel o el color aparente que tiene esa agua que nosotros estamos viendo a la población puede llegar a causar un problema. Entonces significa que este parámetro se nos está pasando. Los parámetros de por sí tienen que estar por debajo de la norma, ¿sí? Si ese está en 14, 13, 10, 11, perfecto. En olor y sabor es un poquito más difícil de poder, digámoslo así, aunque hay métodos, es todavía muy difícil poder uno determinar una concentración de olor o una concentración de sabor. Entonces lo que se dice es que se dice que es aceptable o no aceptable. Aceptable sería que usted toma el agua y que no tiene un sabor o que tiene un sabor neutro, sabe a agua, como diríamos, tiene un sabor a agua, o sea, no, el agua no tiene sabor, en otras palabras. En turbiedad, si pasa de esta turbiedad, pues, del número de partículas, de sólidos suspendidos que tiene el agua, ¿sí? Entonces puede llegar a causar también problemas desde la parte estética, en la cual podemos indicar que hay alguna gente contaminante. Entonces, por ejemplo, si dice que la turbiedad está por encima de 2, o sea, está en 3, 4, 5, 10, pues ya hay problema y por lo tanto hay inconvenientes. Si se encuentra en 2 o menos de 2, 2, 1, 5, 1, 8, 1, pues significa que sí, está dentro de las normas. Ahora, hay otros parámetros también por acá que es importante que ustedes tengan en cuenta y que de pronto se pueden analizar de la siguiente manera. ¿Por qué? Porque la vamos a utilizar ahorita para el ejercicio de la explicación que vamos a hacer al respecto de cómo se halla el IRCA o índice de riesgo de calidad del agua, que es lo primero que vamos a hacer. Entonces yo voy a usar por acá, por ejemplo, cloro. Cloro, ya les voy a explicar por qué. Resulta que cuando en los sistemas de acueducto se hace desinfección, por lo general el elemento desinfectante de uso común y porque es más barato, pero es de más alto riesgo, digámoslo así, es el denominado cloro. En las redes debe dar algo que se llama el cloro residual libre, es decir, que en cualquier punto de la red de distribución tiene que haber una concentración de cloro, porque recuerden que el cloro se va disolviendo, el cloro entonces se va degradando, entonces a medida que va avanzando por la red debe de quedar una cantidad, una pequeña concentración que garantice que en algún punto de la red de ese sistema de acueducto vamos a tener una reserva algo así como de cloro, la cual va a poder matar o eliminar los microorganismos que ésta tenga. Entonces nos podrían decir que en un análisis físico-químico nos dijeron que el nivel de cloro se encuentra o debe encontrarse por norma, y ahí lo dice. ¿Se está viendo la norma ahí? ¿Aló? ¿Se está viendo lo de cloro que Sí, está señor. mostrando? Ok. Entonces, ¿qué nos indica? Acá lo que nos diría es que el cloro residual libre en cualquier punta de esa red no tiene que estar entre un rango de 0,3 a 2 miligramos por litro. ¿Qué significa? Que si está por dentro de este rango, está bien, no tiene problema, se encuentra dentro del rango establecido. Porque le puede decir, está en 0,31, 0,35, 0,4, 0,6, 0,8, 0,9, 1, 2, está dentro de las normas.
pero que en este caso, cuando hay parámetros que tienen un rango, se debe tener en cuenta lo siguiente: no debemos de estar por debajo de este rango ni por encima de este rango. Ejemplo, se detectó en una red, se hizo una red de agua potable y se detectó en una red de agua potable que el cloro residual libre se encuentra en una concentración de 0,1. Entonces, ¿qué significa? Está fuera del rango, está incumpliendo, porque eso puede darle la posibilidad que sea muy baja la cantidad de cloro y que los microorganismos que pueden haber pasado en el proceso o que se encuentren de pronto en algún punto de la red pueden llegar a causar problemas gastrointestinales o problemas o enfermedad general a las personas. Entonces diremos que si se encuentra en 0,2 está por fuera, pero que si ya se pasa de 2 también puede haber problemas. ¿Por qué? Porque puede haber un exceso de cloro que también puede llegar a ser tóxico para la población. Entonces, ¿qué pasa? Que si hay un exceso de cloro se forman lo que se llaman las cloraminas. Y las cloraminas son un elemento tóxico, es cancerígeno. Entonces, ya si dicen, por ejemplo, en la red de acueducto se encontró una concentración de 3 miligramos por litro. ¿Qué significa? Que entonces yo me paso de acá y también eso puede ser nocivo. No se puede pasar de este rango. Que se encontró 4. Peor. ¿Por qué? Porque la concentración puede ser tan alta que puede causar toxicidad a las personas. Entonces, por eso se debe encontrar entre el rango de 0,3 y 0,2. Por eso les decía, si se encuentra el 0,3, 0,4, 0,5, 0,9, 0,95, 1, 1,8, 1,9, 1,95, 2, está dentro del rango establecido. ¿Entendió hasta el momento? ¿Aló? ¿Aló? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Señor. Ahora, si nosotros tenemos, por ejemplo, el pH, igual para pH, pH, voy a poner aquí así, pH. O sea, si está por acá, pH, porque es que hay varias, la norma aquí nos habla de varios elementos. Entonces, el pH para nosotros, o sea, si está por acá, se me hizo pH, se me perdió pH por acá. Permítanme, porque lo necesitamos también por acá. Se me hizo pH. Entonces, nos dice, el pH se encuentra definido como el potencial hidrógeno, es el que nos indica si una sustancia puede ser alcalina o una sustancia puede ser ácida. Entre más alto sea el pH, se dice que la sustancia es alcalina. El nivel de pH óptimo sería 7 en cualquier sustancia. Entonces, tenemos el rango de 7 para arriba es alcalino. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 hasta 14 significa que hay un nivel que está básico o alcalino. Cuando empieza de 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y aproximadamente 0, significa que el pH es ácido. Acá nos dicen, el valor para el potencial hidrógeno de pH del agua para consumo humano debe estar comprendido entre 6,5 y 9. Es decir, que también, al igual que el caso anterior que estamos viendo, también, entonces decimos que aquí el rango tiene que estar entre 6, 5 y 9. No se puede pasar de ahí. Que usted tiene un agua en pH 6, no está cumpliendo. pH 4, menos está cumpliendo. pH 3, grave porque puede haber ácido sulfúrico ahí o cualquier otro tipo de ácido. Entonces, significa que no debe estar por debajo de 6,5. Pero si se encuentra por encima de 9, también es grave, porque también puede llegar a ser tóxico para los microorganismos y causar daño también a las personas posiblemente. Entonces, ¿qué significa? Si el agua se encuentra en 9,5, 10, 11, peor, porque se está pasando. Entonces, significa que también está fuera del rango y que no está cumpliendo. Ya se van a dar cuenta por qué estoy hablando de la palabra cumple o no cumple. Por esta razón. Entonces, tengan en cuenta, si se encuentra entre 6,5, 6,6, 6,7, 6,8, 6,9, 7, 8, 8,5, 8,6, 8,8, 8,9 y hasta 9, perfecto, se encuentra dentro del rango y está cumpliendo. Ahora tenemos otro caso, coliformes fecales. Cuando yo hablo de coliformes fecales y coliformes totales, los coliformes fecales tienen una característica. Los coliformes fecales
son prácticamente lo que significa es que nosotros tenemos presencia de materia fecal en el agua, así tan sencillo. Hay caca, en palabras castizas, hay materia fecal y por lo tanto no tiene que tenerse aquí, no tiene que haber de ninguna manera, nosotros tenemos que tener coliformes fecales presentes en el agua, pues para consumo, ¿no? Está totalmente que si hay presencia, pues de coliformes de coliformes totales y Echerichia coli, que es la E. coli, que es la que se encuentra en la materia fecal nuestra, se encuentra en el estómago, entonces puede llegar a causar inconvenientes a la población. También lo buscamos acá si se encuentra, también se encuentra acá E. coli. Coli. Si lo encontramos acá de una vez. Ah, bueno, dice acá, ninguna muestra de agua para consumo humano debe contener E. coli, independientemente del método de análisis utilizado, que hay varios métodos para poder determinar E. coli. Vuelvo y les digo, E. coli significa que hay materia fecal, caca. Alguien tuvo que haber llegado a ese tanque de almacenamiento de ese municipio y haber arrojado materia fecal. O debe haber algún punto de la red que está rota y tiene, por ejemplo, el contacto con agua residual doméstica y hay contaminación por E. coli. Entonces, lo que sea E. coli debe ser cero, no debe de haber. Que hay una unidad, hay una unidad 100 centímetros, nada. Que hay dos, menos, cuatro, no, nada. Tiene que ser cero. En un municipio que se encuentre trabajando, si hay presencia de E. coli, se tiene que cerrar inmediatamente, suspender el servicio de abastecimiento de agua a esa población, porque esto es grave. Esto es una bacteria que tiene muchas variaciones, y entre esas variaciones hay unas que, a pesar de haber una variación que se encuentra dentro de nuestro estómago, en lo que denominamos la flora intestinal, puede haber otras especies que pueden llegar a causar daños graves al hígado, a los riñones o llegar a prácticamente matar a una persona por infección. Entonces, por eso es importante que sea cero ese rango dentro de lo que se pide. Igual, entonces nosotros hablamos de la E. coli, hablamos de la Echerichia coli o la E. coli, que dice acá, y hablamos de los coliformes totales. ¿Por qué? Porque la Echerichia coli es un tipo de bacteria y entre los coliformes totales está incluida la E. coli y otro tipo de coliformes, coliformes en su forma bacteriana. Pero bueno, no estamos profundizando tanto en eso porque tampoco es un curso de profundización en biología, ni microbiología, ni infecciones, sino que lo hablamos desde la parte de por qué nos sirve a nosotros para trabajar aquí. Ahora, vamos a entrar a explicar entonces cómo, ahora sí, luego ya de que ya quedó en el video, porque ya está quedando en el video, y empecé entrando en eso para que no vayamos a cometer errores, tanto desde la evidencia como también desde nuestra vida práctica en aplicación de esto. Entonces, siempre nosotros vamos allá en el municipio y trabajamos en esta área, nosotros nos dicen que nosotros tenemos que determinar cuál es el riesgo de que el agua que nosotros le estamos entregando a la población llegue a causar un problema o que las personas tengan enfermedades. Por eso hay un índice, porque vamos a ver como 3 índices, no 3 como 4. Hoy veremos escasamente 2. Entonces, el cálculo entonces se llama el índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano y simplemente se denomina como el IRCA. Así se denomina, es la denominación que tiene. Permítanme y salgo acá para poder darle acceso de pronto a alguien que pueda estar intentando ingresar por acá. ¿Hay alguien que está intentando ingresar? No, ya están todos adentro. ¿Llegó alguien? Sí, llegó alguien acá. Por eso el problema es que cuando llegan tarde, entonces me toca suspender acá, volver a salir. Bueno, entonces ya nosotros lo que vamos a hacer es aprender a calcular ese índice de riesgo de calidad del agua, es el denominado IRCA, así tan sencillo. Ese IRCA está enfocado en una norma que se llama la resolución 2115 del 2007. Ya se la acabamos de mostrar hace un ratico, miren. Esta es la resolución 2115 del 2007 que también la vamos a dejar cargada en la plataforma Sayuna a partir del día de hoy. Esta es la resolución, sin esto usted no puede trabajar. O sea, las otras normas no es que diga que no son importantes, pero la norma básica, clave, esencial para aprender de este tema es esta norma.
Entonces, esa es la que estamos hablando en este momento y está aquí en la presentación y nos dice entonces que es la resolución 2115 del 2007. En esta, dice que es por medio de la cual se señalan las características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano. En esta norma nos habla entonces de una tablita que se encuentra en el capítulo cuarto, artículo 13, en la cual se habla del puntaje de riesgo. ¿Qué es el puntaje de riesgo? Eso que ustedes ven en este momento ahí, no me lo he inventado yo. Esto, lo que pasa es que lo saqué de la norma de forma más clara para que lo pueda ver, pero está aquí mismo en la norma. Es una tabla que se llama puntaje de riesgo. ¿Qué significa? Que a nosotros nos dan ese total de 22 parámetros, los cuales, pues, entre comillas, digo yo, ¿por qué digo entre comillas? Porque es muy difícil que se midan todos, la verdad. Es muy difícil. Es muy difícil que un municipio tenga como el dinero para poder hacerlos todos. Pero bueno, por eso nosotros hablamos que hay un total de 22 parámetros en los cuales están color aparente, turbiedad, pH, cloro residual, alcalinidad total, calcio, fosfato, manganeso, molibdeno, magnesio, zinc, dureza total, sulfato, hierro total, cloruros, nitratos, nitritos, aluminio, fluoruros, carbono orgánico total o COT, coliformes totales y Escherichia coli. Por eso dice que hay una sumatoria al final que da 100. ¿Qué significa? Que ya esa resolución nos dice que dependiendo del nivel, lo que nosotros estemos analizando, eso tiene un puntaje de riesgo. Y si miran, por ejemplo, en color aparente, le dan un puntaje de riesgo de 6. La turbidez le dan un puntaje de 5. El pH le dan un valor de 1.5. Cloro residual le dan de 15. ¿Sí? Por ejemplo, dependiendo del nivel de peligrosidad, yo lo definiría así, o de riesgo, le dan un puntaje de riesgo más alto. Si miran ustedes, por ejemplo, en la parte inferior, la Escherichia coli o E. coli le dan 25, o sea, prácticamente súper peligroso. Cuando hay cloro residual libre, también muy peligroso aquí, o sea, es muy alto, es muy peligroso ese que se encuentra por fuera por esos niveles, ¿no? Entonces, cada uno de estos, que obvio no le estoy diciendo que esto se lo aprende de memoria, porque esto no se lo aprende de memoria nadie, esto está dentro de la norma, estos puntajes ya se encuentran establecidos. Esto ya está establecido dentro de la norma y como digo, yo únicamente lo que hice fue extraerlo de la norma para poderlo entender. Entonces por acá se lo voy a mostrar, sin embargo, para que usted lo vea en dónde está. Miren, aquí está. Cuadro número 6 está en el artículo 13, vea, capítulo cuarto, artículo 13, entonces se habla acá de los puntajes que le dan, pero si usted viene a la tablita, son exactamente los mismos valores, sino que aquí está recortada la tabla. Entonces yo lo que hice fue para que usted me pueda entender, pues decirle de dónde sale esto. También si está entrando alguien más. Miremos a ver si hay alguien más intentando ingresar. Ya no, listo, bueno. Ya teniendo en cuenta que eso es un punto establecido, entonces nosotros decimos que también acá al final, cuando nosotros detenemos ese IRCA, nosotros vamos a tener como una tablita. Esa tablita tiene unos niveles de clasificación del riesgo, es decir, que ya al final el número o el porcentaje que nos dé va a tener que hacerse una clasificación del IRCA que va a salir un porcentaje, va a haber un nivel de riesgo que nos va a decir si es sin riesgo, si es bajo, si es medio, si es alto o es inviable sanitariamente. Inviable sanitariamente es que, perdóname el término, están tomando agua podrida la gente. Inviable sanitariamente es que ningún parámetro cumple o que no está dando tratamiento, la gente está tomando agua podrida. Así tan sencillo. Sí, totalmente en descomposición, por decirlo así. Y hay un IRCA por muestra y hay un IRCA mensual, que ya les explicaré cómo se llama el IRCA por muestra y el IRCA mensual mediante un ejemplo que vamos a ver a continuación. Entonces, el ejemplo nos va a mostrar más claramente cómo se puede determinar esto. Tenemos un ejemplo, y en ese ejemplo nos pone en el municipio de Santa Clementina, que no existe, o pueda que exista, se realizó un análisis de una muestra de agua del sistema de acueducto por parte de los funcionarios de la planta de tratamiento de agua potable, donde se logró obtener los siguientes resultados. Tengan en cuenta, entonces, esto que hizo la persona, entonces hablando de una sola muestra. Ojo, estoy hablando de una sola muestra. Repito,
una sola muestra. Porque cuando vayan a hacer el ejercicio se pueden confundir. Entonces, ¿qué significa? Que si usted hizo 8 muestras, a cada muestra tiene que haber hecho sus análisis. Es decir, a cada una tuvo que haberles hallado estos parámetros. Pero en este caso hablamos que es solo una. Se tomó esa muestra. Entonces resulta que en ese municipio, pues únicamente le hicieron análisis a esa muestra de agua y se obtuvieron esos resultados. Ahí está señalado en rojo. ¿Sí se encuentra señalado en rojo ahí el resultado? Aló, aló. Sí, señor. Ok, les voy a soltar el Sí, favor que señor. de pronto si hay algún niño ahí o hay alguien más hablando de fondo, que por favor que cierren el micrófono. Gracias. Entonces, ya teniendo en cuenta que esto lo hizo allá el operario o la persona encargada ya, entonces dijeron, vamos a hacer una muestra, vamos a hacer una muestra, pero resulta que nosotros escasamente somos un municipio pequeño, un municipio muy pobre de pronto, y yo no tuve sino únicamente para hacerle esos parámetros. Usted mira, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. No tuve plata para más. O mi laboratorio ahí no me da para más. Entonces, simplemente ustedes se dan cuenta que yo de la tabla no estoy haciendo esos 22 parámetros, sino únicamente estoy haciendo esos. Otro municipio más puede haber hecho por ahí 4. Peor. ¿Sí? O sea, entonces, ¿qué pasa? Que teniendo en cuenta el número de parámetros, así nosotros vamos a hallar entonces este IRCA. No necesariamente se necesitan los 22 y como ven en el ejemplo, solo estoy sacando algunos que hicieron para ese ejemplo. Esos resultados que vieron ahí, esa muestra se llevó al laboratorio, se analizó y todos los resultados de cloro residual libre de 0,20, nitratos de 12 miligramos por litro, porque a la izquierda están las unidades, nitrito 0,7 miligramos por litro, diuresa total 65 miligramos de carbonato de calcio por litro, de calcio 25 miligramos por litro, cloruros 290 miligramos por litro, fosfatos 0,25 miligramos de fosfatos por litro, coliformes totales sean un UFC o unidades formadoras de colonias, en 6 mililitros le dio 2 unidades formadoras de colonias, un grave, Escherichia coli UFC le da una unidad de formadora de colonias en 100 mililitros, o sea, grave. Ya estamos viendo desde entrada, sin saber mucho, que no tiene por qué tener coliformes totales ni Escherichia coli. En otras palabras, esta gente está tomando agua con materia fecal en el ejemplo, ¿no? Pero solo lo hago como ejemplo. ¿Listo? Bueno, ¿cómo proseguimos acá? Nosotros vemos que en esa tablita, ustedes se dieron cuenta que atrás, y hay una tablita que se llama puntaje de riego considerado. Ahí lo estamos encerrando. Esa tablita que no tiene nada que dice puntaje de riego considerado dice, se debe completar los datos para cada uno de los parámetros de la columna puntaje de riesgo considerado. Es decir, toca llenar esa columna, recordando que esos puntajes ya se encuentran establecidos en el artículo 13, cuadro número 6, puntaje del riesgo de la resolución 2115 del 2007. Se debe transcribir el valor para cada uno de los parámetros determinados según corresponde a la tabla. ¿Cómo se hace? Yo tengo mi tablita, aquí, ya la tengo. Es exactamente la misma tabla que les estaba mostrando, se encuentra en la norma, solo que ya se la estoy dando aquí con más color y para que la podamos ver y la podamos aquí trabajar. ¿Cómo se hace? Entonces, ya teniendo mi tabla, yo tengo que mirar qué parámetros tengo ahí analizados y voy a empezar a tomar los puntajes de riesgo. Entonces empiezo con el primero. Entonces nos dirigimos al primero, entonces vamos a tener que es cloro residual libre. Si mira usted la flecha de la derecha, le estoy señalando para que usted de manera didáctica pueda entender de dónde sale ese valor. Entonces, cloro residual libre tiene un valor de 15, entonces le colocamos el 15. Seguimos, nitratos. Si miran a la derecha, la flechita se corrió y eso tiene, nitratos tiene un valor de 1. Nitritos, sigue corriendo y le señala la flecha que tiene un valor de 3. Dureza total, entonces le coloca el valor que está correspondiente a 1. Calcio, si miran a la derecha, tiene un valor de 1. Encontramos luego cloruros, cloruros tiene un valor de 1. Fosfatos tiene un valor de 1. Coliformes totales tiene un valor de 15. Y Escherichia coli tiene un valor de 25. Es decir, que de esa tablita yo lo que hago es simple y llanamente seleccionar los parámetros que
que yo he analizado, que se ha analizado para esa muestra, y le voy a colocar el valor correspondiente, como le he venido señalando. ¿Se entiende hasta el momento? ¿Aló? Sí, señor. Ok, continuamos. Sí, señor. Listo. Ahora, luego de ya haber diligenciado, porque ya diligenciamos esa tablita de puntaje de riesgo considerado, al final sigue una tablita que está señalada ahí en rojo y dice puntaje de riesgo de la muestra. Entonces, ¿qué nos dice? Dice, luego se deben completar los datos para cada uno de los parámetros de la tabla de la columna puntaje de riesgo de la muestra, recordando que únicamente se deben tener en cuenta los valores que en la columna resultado sobrepasen o incumplan los parámetros permitidos en la resolución 2115 del 2007. Los parámetros que cumplan con la resolución, se les coloca un valor de 0 en la columna puntaje de riesgo de la muestra. ¿Qué significa? A los valores que de acuerdo a la miramos, los valores que se nos pasen de lo analizado, entonces le vamos a colocar el valor del puntaje de riesgo considerado. Pero si la muestra no se pasa y cumple con el valor, simplemente le colocamos un valor de 0. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Vamos a ver acá. Listo. Entonces ya, ¿yo qué hice? Lo que hice fue entrar a la resolución 2115, ya le pongo aquí simplificado, le dice, los valores que en la columna resultado sobrepasaron e incumplen los parámetros permitidos en la resolución 2115 del 2007, se resaltan en amarillo. Entonces, ya tengo lo que se me pasó en la norma. Entonces, como lo dijimos, entonces yo voy a poner el ejemplo acá para que no se me pierda. Entonces yo digo, ¿cómo fue que yo mire? A mí me dio 0.20, entonces voy y busco en mi tablita por acá, sino que lo hago rápidamente. Entonces yo le digo acá, cloro, rápidamente, cloro residual. Por acá miramos, permítame, estoy buscando rápidamente. Cloro residual libre, permítame. Cloro residual libre. Entonces debe estar entre 0,3 y 2 miligramos por litro. ¿Qué pasó en nuestro ejercicio? En nuestro ejercicio entonces nos muestra que el valor de cloro nos da 0,2. Por lo tanto lo cumple. Recuerden que les dije, si se sale del rango, en este caso nos dio 0,20, pero realmente ¿en qué tiene que estar? Entre 0,3 y 2. Es decir, que se encuentra en 0,2, está fuera, está incumpliendo, ya hay un riesgo. Hay un riesgo, ¿por qué? Porque significa que se puede estar aplicando cloro, pero posiblemente no está matando los microorganismos, no está matando los bichos. Por eso ese cloro residual ahí no está dando de 2 y está incumpliendo. ¿Listo? Entonces volvemos acá y por eso yo lo he señalado. El siguiente valor, nitratos. Entonces me dice que a mí me dio 12. Entonces yo miro acá, busco acá. Nitratos. Nitratos, ¿dónde está mi valor permisible? Acá dice, mira, aquí dice, valor máximo permisible, nitratos. Dice que tiene que estar en 10 miligramos por litro. Acá están nitratos. Vamos y miramos cuánto nos dio a nosotros. No se puede pasar de eso. A nosotros nos dio 12. Pum. Por lo tanto, señalamos que le estamos llenando el amarillo porque se nos pasó. Nitritos, vamos a mirar. Nitritos me dice que me dio 0,70. Nitritos, acá nos dice que tiene que estar en 0,1 miligramos por litro. Si yo miro, a mí me dio ¿cuánto? 0,70. Me pasé. Ahora miro cloruros, por ejemplo. Cloruros, vamos a ver si está cloruros por acá. Cloruros, vamos a mirar por acá. Cloruros. Lo busco por acá. Cloruros, me dice que tiene que estar en 250 miligramos por litro, los cloruros. Miro yo cuánto me dio. Cloruros me dio 290, por eso lo señalé en amarillo. Coliformes totales y Escherichia coli, sin necesidad de que yo lo mire. Ojo, damas y caballeros, recuerden, aquí, para que no tengamos problema, tiene que haber dado 0 coliformes totales y 0 Escherichia coli. De resto, hay problemas. De entrada ya decimos entonces que ya están incumpliendo. No necesito ni que ponerme a mirar la norma ni nada. Si ya vi que aquí hay. Si me dio 0 y 0, perfecto. Significa que se está dando el proceso de desinfección y que no hay bichos, que no hay bacterias.
que no hay microorganismos. Entonces, por eso decimos que ya de entrada acá ya está incumpliendo y ya tenemos los valores. ¿Entendido ahí cómo se debe buscar esta información? ¿Aló? ¿Aló? Sí, señor. Sí, Ok, profe. listo. Continuamos. Ahora, nos vamos a la columna final. ¿Qué vamos a hacer en la columna final? Entonces dice, ahí simplemente lo que le encerré, pues simplemente le encierro los valores en amarillo que se me pasaron, simplemente para que usted lo vea de forma didáctica. Se deben tener en cuenta únicamente los resultados, únicamente los valores que en la columna resultado sobrepasaban e incumplen los parámetros permitidos en la resolución 2115 para desarrollar la columna puntaje de riesgo de la muestra, que es la última. Entonces, ¿qué pasó acá? Esa, voy a mirar cuáles se me pasaron. Entonces, ¿qué hago? Dice, como los que se me pasaron están en amarillito y por eso lo señalo ahí en rojito. Entonces dice, se escribe en la columna puntaje de riesgo de la muestra, o sea, en esta última columna le pone, dice, de riesgo, el valor que se correlaciona en la columna puntaje de riesgo considerado, la de la izquierda, de valores que sobrepasen y incumplan los parámetros permitidos en la resolución. Entonces, ¿qué pasa? Simplemente yo aquí pongo, si este valor, el amarillo, se me pasó, vuelvo y le escribo ese valorcito al lado, miren, le escribo exactamente el mismo valor. El de cloro residual fue 15, pues le escribo 15. El de nitrato fue 1, pues le coloco 1. El de nitrito fue 3, pues le coloco 3. El de cloruros es 1, pues le coloco 1. El de coliformes totales es 15, le coloco 15. El de Escherichia coli es 25, le coloco 25. Simplemente, ¿qué estoy haciendo? Tengo en cuenta únicamente los parámetros que se me pasaron. ¿Entendió hasta el momento? Únicamente los que se pasaron. ¿Listo? Profe, una Sí, señor. pregunta. Señora, sí, lo escuchamos. Pregunta. Profe, ¿qué pasa? Es que yo ingresé tarde por problemas de conexión y no sé dónde está el material donde usted revisó dónde se podían ver los parámetros. Bueno, me voy a devolver acá. Resolución 2115 del 2007. En esta. Esta norma, aunque el video pues va a quedar, ¿no? El video tiene que volver a revisarlo para que pueda hacer su evidencia. El video vuelve. ¿Ese se encuentra en la No, plataforma? en la plataforma no se encuentra en este momento, pero yo ahorita apenas termine lo voy a dejar ahí. Ahí va a quedar cargado. Está. Ya les voy a indicar en el video. ¿Listo? Muchas gracias. Ok, listo. Listo. Entonces ya continuamos acá. Ya teniendo en cuenta aquí que ya tuvimos únicamente en cuenta los valores que se me pasaron, pues escribí el valor. No hice más. Eso fue todo lo que hice. Ahora que sigue acá. Ahora, pero si los valores sí cumplen, o sea que están bien dentro de los parámetros, porque si yo reviso acá, entonces voy a revisar, por ejemplo, no sé, voy a hacer el ejemplo acá. Voy a ver si dureza total me cumple. A mí dureza total me dio 65 allá en el análisis. Voy a mirar acá si me dio, a ver si me cumple. Dureza total. Esa es la que tiene que hacer la evidencia, ¿no? Dureza total. Dureza total me dice que tiene que tener 300 miligramos por litro. No me puedo pasar de ahí. Miro yo mi análisis, me dice a mí que dureza me dio 65. Listo, perfecto, está dentro de la norma, entonces no hay problema. Calcio, voy a mirar aquí el calcio a ver si verdaderamente me está cumpliendo. Calcio. Calcio me dice que tiene que tener máximo 60 miligramos por litro en la norma. Yo miro a ver, no se me puede pasar de 60. Listo, entonces miramos calcio. El calcio me da 25. Perfecto, estoy por debajo de la norma. Listo. Fosfato a mí me dio 0.25. Vamos a mirar si los fosfatos a mí se me pasaron. 0.25, entonces 0.25 fosfatos. Fosfato me dice que están en 0.5. Pero a nosotros nos dice que nos dio 0.25. O sea, está por debajo. Perfecto. Por eso, para que ustedes diferencien, yo dejé los valores en blanco de los parámetros que se cumplen. Ahora, ¿qué hago acá? Dice que en ese caso no le pongo valor, sino le pongo un valor de 0. Si ven acá al lado, no le voy a poner valor porque significa que no es riesgo, pues tengo 0. Después acá, a este de dureza total le coloco 0. ¿Por qué? Porque está bien. Calcio, le coloco 0 porque está bien. Y fosfatos, perfecto, le coloco 0. O sea, lo que esté bien, se lo coloca 0. ¿Qué significa 0? Que no tiene riesgo, que está bien, que está perfecto, súper, bien. Pero el resto sí se deben de tener en cuenta. ¿Listo? Bueno. Ya teniendo en cuenta esto de los parámetros, ya entramos entonces nosotros al siguiente paso. Dice, finalmente se hace la sumatoria en cada una de las columnas para lograr calcular el índice de riesgo de calidad del agua para consumo humano, que es el IRCA. De la siguiente forma. Entonces, ¿qué hago? Ahí le estoy señalando, mire, se hace la sumatoria. ¿Qué dice usted?
usted cogió y sumó los de la columna puntaje de riesgo considerado, lo sumó y le dio 63. Y cogió y sumó los de puntaje de riesgo de la muestra y le dio 60. Mire, le estoy señalando con la flechita para que vean en dónde están los valores de los totales. Eso es lo que dice. Si usted, oye, no me voy a poner a sumar la 15 más 1, no, yo ya lo hice. Simplemente usted lo que tiene que intentar es hacer su operación bien en su calculadora. Ojo, una apreciación, por favor. Tenga en cuenta lo siguiente. Hay valores que tienen, por ejemplo, comas. Tengan en cuenta que si usted trabaja en Excel, y muchas veces no se dan cuenta, si usted no sabe cuál es el valor que separa los decimales, si le pone punto, no se lo suma. Pero si le pone coma, sí se lo suma. ¿Por qué? Porque posiblemente su computador está configurado para que le diga, por ejemplo, que le diga 0,5 y no le acepta 0,5. ¿Por qué? Porque no está programado así. Entonces usted debe saber exactamente cómo está programado su Excel, si está separado los decimales por coma o los decimales por punto, porque si no se le puede causar un error. Téngalo en cuenta. Acá simplemente pues yo lo hice de pronto, quien quiera hacerlo con una calculadora, si no se confía, si no sabe de pronto Excel, entonces lo hace con una calculadora, pero tiene que hacerlo bien teniendo en cuenta. Yo simplemente ya lo entrego hecho, medio acá, un valor de 63 en el puntaje de riesgo considerado y un puntaje de riesgo de la muestra de 60. Eso fue lo que hicimos. Siguiente paso. Dice, se hace el cálculo para la determinación del índice de riesgo de la calidad del agua de consumo humano, IRCA, de acuerdo con las fórmulas que hacen parte del artículo 14 de la resolución 2115 del 2007. Vuelvo y le digo, acá usted se encuentra la norma, simplemente que ya para no poderme abrir y cerrar acá, entonces usted va a encontrar la misma información que yo le estoy diciendo ahí, y le aparece acá, mire, cálculo del IRCA, ahí está, artículo 14, mire, eso es lo mismo que le voy a mostrar allá, sino ya para la explicación, pero está dentro de la norma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hallar un IRCA por muestra y un IRCA mensual. ¿Qué es esto? Entonces, el IRCA por muestra significa que yo lo que hago acá es que hago o tengo en cuenta únicamente una muestra, una sola. Por eso cuando empecé la lección le dije, ojo, esto es únicamente para una sola muestra, se hizo una sola muestra. Por eso hablamos del IRCA por muestra. ¿Por qué? Porque hay otra denominación que se llama el IRCA mensual. Que este cálculo ya le voy a mostrar cómo se hace, es muy fácil, pero tiene que ser con varias muestras en el mes. ¿Sí? Yo tomo, no sé, 6, 8, 10, 20, 30, dependiendo. Entonces, ese va a ser mi valor total de muestras en el mes que yo debo tener en cuenta para los parámetros que yo esté analizando. ¿Listo? Después hablamos del IRCA por muestra individual y hablamos del IRCA mensual que se hace con el valor de análisis de varias muestras. Empezamos hallando entonces cálculo del IRCA por muestra. Para esa misma muestra que nosotros tenemos en el ejemplo. Listo. Entonces decimos. Profe, una pregunta, qué pena. Señor, sí. Escuchamos. En el caso de los parámetros, solamente o cómo hace uno para identificar que digamos que los parámetros que están establecidos solamente son esos 2, 4, 6, 8, creo que 10, o cómo hace uno para saber específicamente cuántos parámetros Acá se pueden tomar en una muestra. Entonces, aquí nosotros encontramos, en esta misma norma encontramos las frecuencias y el número de muestras, sino que, digamos, el curso como no es tan de profundización, es el nivel básico, nosotros hablamos de cuántas muestras yo debo de analizar con qué frecuencia, mire. Acá, ¿sí, mira? Dependiendo la cantidad de habitantes, usted me dice, ¿de qué debo yo de hacer análisis? ¿Cuántas muestras? Si es anual, si es mensual. Sí, miren, aquí les estamos mostrando en la tablita. Les estamos mostrando cuántas debe de hacer. Pero para mi ejemplo, yo, eso es el mínimo que usted debe de hacer. Pero si usted hace más, pues mucho mejor. O sea, si usted mantiene un mejor control de esto, pues mucho mejor. O sea, esto es lo que... Ingeniero, buenos días. Sí, buenos días. Ingeniero, yo tengo una pregunta. Sí. Independientemente de que la norma te estipula el número de habitantes para el número de muestras, pues son normas normatividad. Sí. Pero basados en como nosotros somos un acueducto veredal, ¿sí? Nosotros nuestra toma es lejos. Entonces, la pregunta concreta es, cuando yo hago el informe del IRCA, ¿sí? Y quiero compararlo con los siguientes meses, así sucesivamente los 12 meses del año, la pregunta es, ¿cómo se interpreta cuando hay variabilidad? ¿Cómo se puede transcribir esa información? Porque es que cuando los números se dicen, claro, pues el que conoce va a la norma como nosotros, pues bien,
pero cuando uno tiene que transcribirle eso a la junta local, a la comunidad, pues ellos no lo van a entender. ¿Cómo se maneja ese tema? Ya les voy a indicar. Bueno, ya, o sea, vamos a hacer primero el cálculo, obvio. Ya la información usted ya tiene que mirar cómo se la entrega usted. Digamos, yo no le puedo hablar en temas técnicos de la población, ¿no? Yo no puedo decirle, vea, es que la variación que tiene el cloro residual con respecto al mes de enero, febrero, porque la gente no me va a entender, ¿no? Sino yo tengo que buscar también el mecanismo de cómo yo voy a interpretar esa información de acuerdo a los resultados que yo he obtenido como profesional. Si yo entiendo el tema, entonces yo lo entiendo y lo entiendo desde la parte técnica profesional. Pero si yo debo de transmitir esa información, yo tengo que mirar cómo lo voy a transmitir a la población. Entonces ya tengo que empezar a hablarle despacio. Bueno, lo que pasa es que para poder eliminar aquí los microorganismos hay que utilizar un elemento que se llama cloro. Ese cloro, si nosotros lo estamos utilizando mal, puede llegar a causar un problema. ¿Por qué? Porque puede causar daños a la salud, puede causar toxicidad, pero también si hay muy poquito, entonces la población, los microorganismos no se van a eliminar, es decir, las bacterias, lo que se encuentra en la materia fecal o posiblemente, sí, o sea, toca buscar esa forma de uno, desde la parte profesional, cómo va a interpretar la información que nosotros vamos a obtener, porque aquí lo que hablamos nosotros es desde la parte profesional, cómo lo vamos a hallar ese dato y cómo lo vamos a interpretar, pero ya llevarlo a la población ya va de nuestra parte cómo se lo debemos nosotros de dar a entender. ¿Ya queda un poquito más claro? ¿Aló? Sí, señor. Es que esa es la parte más compleja del tema. Claro, sí. Y es muy vergo porque si yo no puedo hablar en temas técnicos a la persona, entonces me toca como mirar cada tema cómo se lo voy a hablar, ¿no? Como veas que hay este problema, entonces debemos de hacer esto. O sea, ya tiene que ir como con las soluciones también y hablar a la población en esa forma, ¿sí? Ya, porque el tema técnico, mira, que yo le digo, ¿usted cuántas muestras tiene que tomar? Usted, por alguien me dijo, bueno, ¿usted cómo va a pasar cuántas muestras va a tomar? Entonces, acá depende del número de habitantes, le dice, y de qué parámetros lo debe hacer, ¿sí? Es decir, que aquí la norma ya es como, digamos, ya es como ya labor de ustedes que están allá en el campo, meterse ya un poquito más a esto, porque como les digo, este curso es básico, este curso no es un curso avanzado en el cual nos vamos a ir con todo. Acá únicamente le hallamos es como a hallar el factor, el IRCA, pero ya los parámetros y ya lo que las frecuencias mínimas, como dice acá, mire, acá ya le van diciendo a usted, bueno, cómo tiene que hacer, cuántas muestras, de acuerdo a cuánto. Entonces ya es profundizar ustedes desde esa parte del tema, que ya es un tema de profundización frente a lo que nosotros estamos haciendo. Entonces ya nosotros aquí nos estamos aprendiendo es a determinar entonces los parámetros correspondientes. Ahora, quien me pregunta, bueno, ¿usted cómo sabe de dónde le sacó? Entonces ya les dije que aquí en la resolución 2115 los parámetros están establecidos, los que yo de acuerdo a la resolución 2115 me dicen acá que yo debo de analizar, están acá, mírenlos, acá, entonces capítulo cuarto, artículo 13, y llaman los puntajes de riesgo, es decir, que son los parámetros que yo debo de tener en cuenta para hallar el índice de riesgo, que son estos, que es color aparente, turbiedad, pH, cloro residual, etc. Ahí para abajo encontramos que estos son los parámetros que se deberían de hallar. Obvio, como les digo, hay municipios que no tienen plata para hacer todo esto, ni técnicamente pueden cumplir. Por eso el caso nuestro, si ustedes se dan cuenta, yo no tengo esos 22 parámetros, yo no los tengo. Pero para mostrarles cómo podría ser ese caso, por ejemplo, de ese municipio que únicamente escasamente halló 9. Y eso fue lo mínimo, ¿sí? 9, 2, 4, 6, 8 y 9 parámetros, como se pueden dar cuenta. Eso fue lo que hicieron allá. Entonces no tienen para más, no hay más plata, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo hallamos el IRCA? Entonces dice, el IRCA por muestra se calcula para una muestra únicamente o para varias muestras de manera individual. Entonces, nosotros yo que hice ya, fue lo que hice aquí, fue sacar los valores, vean, le puse el asunto. Total puntaje de riesgo de la muestra es 60. Total puntaje del riesgo de la muestra es 60, aquí está el valor. Y le pongo total puntaje de riesgo considerado, le pongo 63. ¿Yo para qué pongo los valores? Porque esos son los dos valores que me van a permitir a mí hallar el IRCA por muestra. Esos dos valorcitos. Y ya simplemente, ¿qué hago yo? Una operación matemática simple que le muestro la fórmula. La fórmula ahí la fórmula aquí está más complicada. Yo simplemente le entrego ya la fórmula simplificada para que usted lo pueda aplicar de manera fácil. Y le pongo un color. Entonces le pongo que arriba va, en el numerador va total puntaje del riesgo de la muestra y en el denominador va total puntaje del riesgo considerado. Le pongo la fórmula y todo eso multiplicado por 100. Ya entonces coloco los valores
Entonces 60 dividido en 63 y lo multiplico por 100. Si usted hace esa operación allá matemáticamente, le va a dar 95.24%. ¿Por qué? Porque este índice nos entrega un porcentaje. Por eso ya nos dice que es del 95.24% ese IRCA por muestra. Es una operación matemática simple. ¿Qué deben de tener en cuenta? Que si los datos desde aquí, desde este punto, están mal, si estos datos están mal, si yo los oye mal, pues obvio que el resultado me va a dar mal. Por eso yo debo ser cuidadoso en mi evidencia o en la vida práctica de revisar cada uno de los parámetros para poder saber cuáles cumplen, cuáles no cumplen y tener en cuenta que el puntaje del riesgo de la muestra nos llega hasta aquí, en esta tablita, aquí como la pueden ver. Entonces, de esto depende del éxito que podamos hallar nosotros ese índice de riesgo de calidad del agua. Fórmula complicada, entonces para que no se compliquen ahí, entonces simplemente ya les tengo yo la fórmula lista para que simplemente haga y demuestre todo el procedimiento ahí, toda la operación simplemente. 95.24. Ya vamos a ver qué significa 95.24, porque eso es lo que hay que aprender a interpretar aquí. Eso es lo que nos va a ayudar a nosotros qué decisión hay que tomar. Ahora, dice, vamos a hacer cálculo del IRCA mensual. Como les dije, el IRCA mensual se tiene que hacer para varias muestras. Es decir, yo en el mes puedo hacer determinada cantidad de muestras, ¿sí? Pero entonces yo digo, bueno, de pronto por norma me dice que haga una o dos, pero a veces hay sitios donde dicen, oiga, nosotros vamos a tener un control porque hay un problema posiblemente sanitario, entonces pueden tomar hasta 8 muestras, a veces toman 20 muestras en un mes, si tienen tiempo, si tienen operario, si tienen gente que sepa, se hace y eso no tiene problema. Entre más muestras, pues mucho mejor, porque el sesgo de error va a ser menor. Entonces, ¿cómo hallamos el cálculo del IRCA mensual? El IRCA mensual, entonces yo voy a asumir aquí de la siguiente manera. Dice, para el cálculo del IRCA mensual se debe contar con el total de muestras tomadas en el mes. Para el presente ejemplo asumiremos que en el municipio se tomaron un total de 8 muestras durante el mes y que para cada muestra fue calculado el IRCA por muestra mediante el procedimiento mostrado para el ejercicio de esta guía. Entonces, yo asumo ahí que tomé 8 muestras y a cada muestra se le hizo el análisis anterior. Entonces, ¿cómo va el ejemplo acá? El acueducto de Santa Clementina, en el acueducto de Santa Clementina se realizaron un total de 8 muestras en el mes de febrero del 2024, donde se realizaron pruebas de caracterización de agua potable para cada muestra, donde luego de calcular los IRCA por muestra, ojo, se lograron los siguientes resultados, obtener los siguientes resultados. ¿Qué significa? Si miran ustedes el valor de 9524, mírenlo, 9524 fue esta muestra, mírenla, 9524, y la encontramos de primeras, ¿no? Entonces yo voy a asumir que luego se hicieron en febrero del 2024, se hicieron un total de 8 muestras, incluyendo la que acabamos de hacer, ¿no? Y que para no poderme hacer 8 veces lo mismo, porque es el mismo procedimiento, se obtuvieron fue de diferentes resultados. En el primero 95-24 que ya lo obtuvimos, en el segundo 91-50, tercero 87-50, cuarto 85-25, quinto 94-75, 6 92-80, 7 89-73, 8 92-75. Esos fueron los resultados que ya me arrojó el análisis de cada una de esas 8 muestras. ¿Qué hacemos acá simplemente? No es nada del otro mundo. ¿Qué hacemos? Entonces, ¿yo qué debo de hacer? Debo de hacer la sumatoria total de estas IRCA por muestra. Por eso le pongo acá, sumatoria total de los IRCA por muestra. Si usted suma esto, le va a dar 729.52. Y eso fue la sumatoria. No hay que hacer más, simplemente calculadora o un Excel y hace la sumatoria. Listo. Para el caso, me dio 759.82. Y cantidad total de muestras analizadas en el mes, pues nos dijeron que fueron 8. Saco esos resultados y los llevo a mi formulita de una manera muy sencilla. Le pongo la fórmula sencilla de cálculo del IRCA mensual, que es la sumatoria total de los IRCA por muestra sobre la cantidad total de muestras analizadas en el mes. Por lo tanto, la sumatoria me dio 729.52 sobre 8 y eso me da igual a 91.19%. Por lo tanto, el IRCA mensual es del 91.19%. Bueno,
Ahora, cuando usted haya un número, ese número no sirve para nada si realmente no lo sabemos interpretar. O sea, este número nos tiene que dar, nos tiene que indicar algo, ya nos tiene que decir cómo está comportando el sistema y cómo tenemos nosotros que actuar de la siguiente manera. Teniendo los dos resultados, hacemos algo que se llama la clasificación de nivel del riesgo del IRCA. Entonces nosotros hacemos esa clasificación del nivel del riesgo de la siguiente manera. Dice, entonces debemos tener la resolución 2115 del 2007, artículo 15, clasificación del nivel de riesgo. Dice, teniendo en cuenta los resultados del IRCA por muestra y del IRCA mensual, se define la siguiente clasificación del nivel de riesgo del agua suministrada para el consumo humano por la persona prestadora y se señalan las acciones que debe realizar la autoridad sanitaria competente. La persona prestadora es la empresa que está prestando ese servicio. Como lo vamos a ver en la próxima sesión, pueden haber varias personas prestadoras en un municipio, pueden haber varias empresas, o simplemente puede haber pues una. Entonces, en este artículo 15 nos encontramos esta tabla. Si lo duda, entonces usted vaya, pues si miramos el artículo 15, está esto allá, miremos. Artículo 15, mírenla, acá está. Es exactamente lo mismo que yo le transcribí allá, es esto mismo, vean. De cómo yo voy a clasificar el nivel de riesgo, se encuentra la tablita en el artículo 15. Miren, cuadro 7. Acá simplemente lo que hice fue transcribirlo para el ejemplo, para que lo puedan observar y para que menos pongan las ganas. Entonces, teniendo esta clasificación del nivel de riesgo, entonces ya nos dice lo siguiente. Nosotros tenemos que primero, hay una casilla, hay una columna que se denomina clasificación de riesgo, clasificación IRCA en porcentaje. De acuerdo a esa clasificación te lo dice que hay un nivel de riesgo, según corresponda, puede ser inviable sanitariamente, es alto, medio, bajo y sin riesgo. ¿Sí? Lo ideal sería que fuera sin riesgo, o sea, sin riesgo significa que es agua de excelente calidad, que mejor dicho, agua muy buena. Y acá dice, acá esta casilla que ven ustedes a la derecha dice IRCA por muestra. Entonces, esta casillita, esta columna es la que nos va a permitir analizar qué debe de hacer aquí la persona o la entidad en el IRCA por muestra. Dice, notificaciones que adelantará la autoridad sanitaria de manera inmediata. Es decir, ahí le dice, bueno, de manera inmediata, ¿qué tiene que hacer? Del IRCA por muestra. Y aquí en esta columna se halla el IRCA mensual, es decir, qué acciones se tienen que llevar a cabo por las autoridades para poder proceder. Entonces, de la siguiente manera, como ya tenemos nuestros resultados, vamos a hallar vamos ya a determinar entonces en la interpretación de esa información. Primero, del IRCA por muestra. Vamos entonces. Clasificación del nivel de riesgo del IRCA por muestra. A nosotros nos dio 95.24. Entonces nos dice, ¿qué significa? Vamos aquí. Si miran ustedes, las casillitas están encerradas ahí en rojo, ya les estoy indicando. Entonces le pongo abajo el número para que usted vea, simplemente para que lo vean. El IRCA por muestra nos dio 95.24. ¿Qué significa? Que 95.24 está en el nivel del IRCA de 80.1% al 100%, es decir, que se encuentra en ese rango. Y que ya se encuentra, al encontrarse en ese rango, ya dice que es inviable sanitariamente. O sea, ya de entrada me están diciendo que es un problema de salud pública grave. Hay agua de muy mala calidad. En otras palabras, la gente está tomando esa agua podrida, por decirlo así. Estoy exagerando, ¿no? Pero por decirlo así. Y de aquí, donde le encerré aquí, donde dice IRCA por muestra, le dice entonces, sigue avanzando y le dice entonces, ¿qué debe de hacer? Entonces dice, informar a la persona prestadora, al COE, que es el Comité de Vigilancia Epidemiológica, al alcalde, al gobernador, a los superintendencias de servicios públicos domiciliarios, al ministerio MPS, bueno, no sé qué es en ese momento, Instituto Nacional de Salud, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, Contraloría General y Procuraduría General. Es decir, que todo esto es lo que tiene que hacer la autoridad sanitaria, notificar con estos resultados a estas entidades de manera urgente por los resultados obtenidos. ¿Por qué? Porque ya es una urgencia. Ya aquí ya está de un nivel de riesgo total, o sea, está ya casi en el 100, está mal, muy mal.
Ahora, ¿qué sigue? Vamos a echar la clasificación del nivel de riesgo del IRCA. ¿Listo? Entonces, nivel del IRCA. Entonces nos dice acá. Ese nivel del IRCA mensual sería del 91.19. Es decir, que ese fue el que le hicimos para todas las muestras. ¿Cómo se analiza aquí? Entonces, ustedes ven las casillitas encerradas en rojo, que son las que tenemos que utilizar. ¿Por qué? Porque es para el IRCA mensual y qué acciones se tienen que adelantar. El IRCA mensual me dio 91.19. Si miramos el IRCA mensual me da entre el nivel de 80.1% al 100%. Por lo tanto, se encuentra en el nivel de 91.19. Nivel de riesgo inviable sanitariamente. Es decir, que en esas 8 muestras, es decir, que ya estamos verificando que aquí ya el agua que estamos recibiendo es muy grave. Ya está el agua de muy mala calidad. ¿Y qué hay que hacer acá? Entonces dice que es agua no apta para consumo humano, se debe hacer gestión directa de acuerdo a su competencia de la persona prestadora. Es decir, la empresa de servicios públicos o la empresa que está prestando el servicio debe adaptar las acciones inmediatamente para poder empezar a minimizar o mirar o corregir en que está fallando. Y tienen que proceder los alcaldes, el gobernador y las entidades del orden nacional. En el caso, por ejemplo, puede ser el Ministerio de Salud del orden nacional. Entonces, esa es la interpretación que se le da al IRCA desde este punto. Ahora, aunque no lo tengo aquí, aunque no está aquí, pero ¿cuál sería la otra parte del análisis que digamos yo no la tengo aquí? No la tengo. Entonces, como yo veo que ya está ese nivel de riesgo y no lo traía en esta presentación, sino que ya como menciona eso, entonces ¿yo qué tendría que hacer? Yo tendría que remitirme también. Si ya vi que el nivel de riesgo está en ese 95, 91, o sea, significa que ya estamos en nivel crítico, o sea, ya estamos mal. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tendríamos que entrar a mirar cómo tenemos que entrar a solucionar, por ejemplo, los problemas de cloro residual. Hay que ver cómo logro yo, allá la persona que está dosificando, cómo puedo hacer yo para subir este nivel de que no me quede en 0,20, sino que yo estoy diciendo que ya me quede por lo menos entre 0,3 a 2, que es el rango. ¿Por qué? Porque eso garantizaría que entonces también que tenemos problemas, eso, porque esto se ve correlacionado con la Escherichia coli. ¿Por qué? Porque son microorganismos. Si yo de pronto regulo la cloración, posiblemente voy a hacer que los microorganismos se eliminen. Es decir, que yo voy a atender que esto, Escherichia coli, se vaya a cero y que los cloros totales se vayan a cero. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es que los voy a matar. Esto hace parte, aunque, como digo, no hace parte del curso, se lo digo aquí como de la parte técnica, como de pronto, pues para los que no tienen mucho conocimiento, hay gente que de pronto puede saber más que yo de esto, pero entonces uno tiene que correlacionar los datos. Cloro residual lo vamos a correlacionar siempre con materia fecal y con Escherichia coli, con informes totales. Entonces, si yo aumento o llevo a los niveles requeridos de 0,3 a 2, voy a garantizar que entonces voy a matar los microorganismos. Es decir, que inicio con el cloro, pero directo o directamente vamos a mejorar las condiciones que vamos a tener Escherichia coli ni vamos a tener con informes totales. Ahora, ¿qué otra solución debe haber ahí? Porque si hay Escherichia coli es que hay materia fecal, o sea, hay que estar pilas y hay que ir a vigilar. Es decir, hay que ir a ver si es que hay alguien que está entrando a la planta de tratamiento, está arrojando materia fecal en el tanque o en el sistema en algún lugar. O verificar que de pronto en la red de acueducto hay alguna tubería que está rota y tiene contacto con el exterior, o tiene contacto con agua residual y está haciendo que el agua en ese punto después se esté contaminando. Es decir, aquí tengo yo que ver todas las opciones o hacer todas las hipótesis que se pueden estar dando, porque yo le puedo arrojar cloro a eso, y echen el cloro, y echen el cloro, y echen el cloro, y resulta que aguas abajo, o la tubería hacia abajo, posiblemente está rota y se está contaminando con aguas residuales por fuera. Entonces, eso allá que el problema siga. ¿Listo? Y también yo tengo que mirar cómo yo tengo que mirar por qué yo tengo nitratos o nitritos. Posiblemente posibilidad de que haya materia orgánica en descomposición, hay que ir a limpiar los tanques, hay que mirar qué está ocurriendo, o posiblemente por la presencia de E. coli pueda que se esté dando eso también. ¿Sí? ¿Lo escuchamos? Dinero, una pregunta entonces, es que cuando uno está enfrente de la producto boreal y tiene el tema del IRCA, normalmente la Secretaría de Salud y de alguna forma, porque la corporación lo que le hace a uno es la habilitación del punto de captación. Sí. Si bien entonces está para la fuente hídrica o el lago subterráneo, o como se quiere llamar, es para medición, ¿sí? Uno lo que toma esa información es para mejorar el proceso después del tratamiento, ¿sí no? Como tal.
Claro que sí, claro que sí. Permítame un segundo, sí. Porque tomar decisiones, porque es que una de las cosas que uno encuentra en el tema de la captación lótica, que son las corrientes rápidas, ¿sí? De alguna forma, pues son bajos los niveles de cloriformes y cosas como esas. Pero la gran pregunta de esto es, si en los meses siguientes, es decir, usted en la muestra de los 12 meses tiene 4 o 5 meses que se presenta ese tipo de fenómenos de contaminación mayor, y uno le debe informar al alcalde o a las gobernaciones o a la misma secretaría, al fin y al cabo a usted no le cambia el punto de captación porque de alguna forma ya está habilitado y tiene ese punto. En el caso de las corporaciones autónomas, que son las que entregan la concesión de la parte superficial de aguas o de subterráneas. Entonces, es la pregunta. ¿Uno puede justificar con este informe, en caso de que la calidad de agua sea tan mala en algunos meses, que le determinen la probabilidad de tener otro punto de captación? Claro que sí, vea, es que en sí, vea, si analizamos esto, acá el análisis que se debe de hacer es posterior al tratamiento, ¿sí? Porque si yo hago esto antes del tratamiento, pues es más, si yo hiciera este análisis antes del tratamiento, pues yo me podría encontrar posiblemente me podría encontrar que no tiene E. coli. Si yo tomo el agua de la captación, por ejemplo, yo digo, oiga, es una captación de muy buena calidad, es un nacimiento que es limpio, lo tenemos controlado, posiblemente no haya E. coli. Pero resulta que llega esa agua a la planta de tratamiento. Y resulta que ustedes dicen, nosotros vamos a hacer el tratamiento aquí. Y cuando se dan cuenta, usted dice, oiga, pero es que nosotros estamos notando allá abajo que tomamos unas muestras y resulta que hay presencia de E. coli, o sea que hay materia fecal. Entonces, no dice, ojo, el problema no sería de la fuente, el problema es del sistema de tratamiento, o vuelvo les digo, dentro de las hipótesis que usted tiene que analizar allá como técnico en el sistema, es empezar a mirar todos los puntos de vista. Uno, pueda que sea un agua de muy buena calidad, una captación muy buena calidad, pero resulta que cuando llega al sistema de tratamiento, posiblemente pueda que estén haciendo la cloración mal. Posiblemente pueda que haya animales entrando allá a los tanques de almacenamiento y haya materia fecal, o personas directamente entran, eso se ve muchas veces. O simplemente lo que le digo, simplemente contaminación cruzada ya en que algún punto de la tubería está roto, hay infiltración, tiene contacto con el exterior, hay materia fecal y se está contaminando el agua que le estamos enviando a la gente. Entonces, no solo podemos aquí echar la culpa a la captación, que porque sea mala, porque obvio se debe tomar las muestras físico-químicas del agua que se está captando, se toman antes, durante y después. Entonces, cuando se hacen los estudios, entonces usted debe de tener en cuenta en qué condición se encuentran inicialmente esas aguas desde su captación, o cuando se presentan los problemas, usted que tiene que ver. Usted tendría que ver. Usted dice, oiga, pero es que de verdad, nosotros hicimos un análisis en la captación y resulta que nos encontramos que hay presencia de materia fecal. Entonces es grave, ¿por qué? Porque si ya puede usted aducir que esa fuente tiene contaminación por materia fecal, presencia de E. coli, coliformes y otros elementos que pueden causar riesgo a la población, y obvio que se tiene que pensar en adoptar otra medida correspondiente para captar el agua, para garantizarle que se haya dar agua potable a la gente, agua pues, de buena calidad después del tratamiento. Entonces son varias situaciones que esto ya lo vemos desde un curso, desde operación de plantas de tratamiento, es sentarse a mirar o analizar las situaciones que se puedan estar presentando, porque a veces las hipótesis pueden estar mal dadas. Entonces alguien hace el análisis y no se da cuenta que desde la captación está mal, o la captación es muy buena, pero resulta que hay problemas aguas abajo. Entonces todo eso toca tenerlo en cuenta para hacer o tomar alguna acción correspondiente. Pero como les digo, aquí desde el IRCA hacemos la interpretación del IRCA y ya las entidades que correspondan pues tendrán que darle la solución correspondiente. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra pregunta después de esta explicación? Para entrar a la guía ya. Bueno, listo. Vamos a entrar entonces a nuestra guía por acá. Listo. Vamos entonces aquí a nuestra guía. Permítanme por acá, entonces ingresamos de nuevo. Listo.
Bueno, entonces aquí ya encuentran ustedes ya encontramos entonces acá lo correspondiente a la actividad de aprendizaje 2. ¿Qué van a encontrar acá en la actividad de aprendizaje 2? Entonces usted le da clic a la actividad de aprendizaje 2. ¿Se está viendo ahí Sayuna? ¿Se está viendo la plataforma Sayuna? Sí, señor. Ok. Sí, señor. Actividad de aprendizaje 2. Listo. Le damos clic ahí. Vamos aquí y dice clic para acceder al instrumento de evaluación. Le dan clic ahí. Ya teniendo el instrumento ahí o nuestro documento que vamos a desarrollar como evidencia, yo de forma muy organizada les entrego a ustedes el documento. Todo se lo entrego organizado. Todo les entrego yo organizado. Así como tal como está ahí, se entrego organizado. Bueno. A veces yo lo que hago es darle también aquí a veces dicen, uy, es que instructores ponen unos colores más inmundos, feos, revuelven los colores. Ese man no sabe ni de publicidad ni de teoría del color, revuelve todos los colores. Pues precisamente lo hago para que la gente los critique, pero al menos que lo lea, porque los colores feos significa algo, hay una indicación, ¿listo? No me le va a borrar absolutamente nada esta guía, por favor. Esta guía se encuentra en formato Word, ¿listo? Acá usted lo que hace va a escribir sus nombres y apellidos completos, por favor, como se encuentre en su cédula, su número de cédula o tarjeta de identidad si es que la tiene, fecha de entrega, y el nombre ya está acá, que es el nombre del instructor, que es mi nombre. ¿Listo? Ya no lo van a borrar. Le digo, usted debe desarrollar la evidencia debajo del punto que corresponda sobre este mismo documento y no debe eliminar o borrar ninguna parte del contenido. Ya le estamos diciendo. Porque hay gente que me viene a preguntar luego por interno. Instructor, ¿dónde contesto la guía? ¿Dónde la contesto? Le digo, pues lea, porque es que ahí dice que tiene que contestarla en el mismo documento, debajo de cada punto. ¿Dónde dice eso? Pues iniciando. Ya. Dice, antes de iniciar el desarrollo de la actividad, debe observar y analizar atentamente el video realizado por parte del instructor. Evite cometer errores. ¿Por qué lo estamos diciendo? Lo dije en la clase anterior. Aquí, este es el documento que ustedes van a tener que desarrollar. No le vaya a pedir la evidencia al amigo de que ya vio el curso, porque yo ya no vi el curso con el instructor por allá de Medellín. Ya sé que tengo que enviarle, porque resulta que esa evidencia ya cambió. Si le va a presentar conmigo, yo le voy a decir, oye, ¿yo en dónde le pedí eso? Si yo no le pedí eso, está distinto. No. Entonces ya tengo acá, te le dice, evite cometer errores viendo este video que va a quedar montado. Tiene que ver el video, ¿listo? Viene acá, ejemplo de explicación para el desarrollo de la evidencia. Eso mismo que le expliqué allá en el video y que le acabé de explicar, se lo estoy entregando aquí para que usted se pueda acordar, para que no se le olvide, para que se pueda guiar, para que desarrolle su guía. Es exactamente la misma, pero le estoy entregando las imágenes para que usted no se pierda, para que lo mire paso a paso, para que lo desarrolle bien. Es exactamente lo mismo. Mire, es lo mismo. Ese es el ejemplo que yo le puse ahí. Mire, lo que pasa es que yo le estoy dando los pasos A, B, C, D, E, E. Mire, cada paso acá, acá, y hay un paso hasta el F, que es lo que ustedes tienen que hallar, vean. Todo esto es el mismo ejemplo que usted encontró allá. Listo. Y está el paso F. F, que es el análisis final, que igual le estoy poniendo exactamente lo mismo que yo le mostré allá. Pero aquí en el documento, por si usted dice, es que yo no vi el video, me dio pereza mirar ese video. Pues si no quiere mirar, pues mira acá. Si entiende acá, pues mucho mejor, más chévere, más rápido. Listo, vean, es lo mismo. Listo. Ahora, lean todo esto, lean al menos lo que yo le puse aquí de acuerdo al análisis que se hizo, ¿no? Al menos ahí. Listo. Dice, ejercicio para evaluación del aprendiz. Ese ejercicio, como se me indica, es el que tiene que desarrollar el aprendiz. Eso es lo que tiene que desarrollar usted. Por eso le pongo color azul para que no se pierda. Dice, con base en la explicación presentada por parte del instructor, o sea, esta misma que estamos viendo, y en el video, en este mismo video que usted está viendo, y el ejemplo de explicación para el desarrollo de la evidencia, aplicando los pasos A, B, C, D, E, F, acá están los pasos desde el A hasta el F. Acá en este mismo, lo que pasa es que acá yo le estoy dando ya el orden en pasos. Le tengo el paso A, ¿cierto? Mira, ahí está todo numerado. Todo está numerado por acá, todo. Para que vean dónde está el punto, dónde está el numeral A o dónde está el numeral B. Vea, el B, ¿qué tiene que hacer? ¿Cierto? Lo vemos dando ahí, B, C, hasta el F. Ahí está, hasta el F. Entonces ya siguiendo eso, para que no se pierda, entonces usted
Simplemente entonces, aplicando los pasos A, B, C, D, E y F, y la información contenida en la resolución 2115 del 2007, debe calcular el puntaje total de las columnas, puntaje de riesgo considerado y puntaje de riesgo de la muestra. Lo mismo. De los resultados de análisis físico-químico realizado a una muestra de agua potable del acueducto La María. Los datos deben ser consignados en la tabla 1. ¿Cuál es la tabla 1? Es esta tabla, miren. Aquí yo tengo numerada la tabla bien organizada, la tabla 1. Entonces le pongo en amarillo, dice, nota, si el aprendiz no entrega datos correctos diligenciados en tabla 1, la evidencia se considera no aprobada, teniendo en cuenta que si no hay datos coherentes, no sería lógico obtener resultados finales. ¿Qué significa? Que si usted cometió un error desde acá, hacia abajo todo va a estar mal. Por eso el principal trabajo que yo le voy a hacer a ustedes, dedíquese primero, tome la norma, tome las tablitas como le indiqué y empiece a sacar estos daticos de acá. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Es hacer lo mismo que yo hice hace un momento. Lo mismo. Lo que pasa es que yo le doy acá más parámetros. Más parámetros. En ese acueducto son más ricachones, de pronto tienen más posibilidades de hacer más análisis, tienen más tecnología. Entonces, ellos tienen más posibilidades de hacerlo. Entonces, el acueducto de La María está igual. Puntaje de riesgo considerado, que ahí está, y puntaje de riesgo de la muestra. Es exactamente los mismos espacios que yo le di en el ejemplo. Pero van todos estos parámetros, los cuales usted tiene que ver allá en la resolución 2115 las tablas, ¿no? Y recuerde que debe de entregarla diligenciada. Si no hay datos acá, no le podemos valer su evidencia, porque no es lógico que si hay datos mal ahí o datos incoherentes, los datos hacia abajo, los resultados están mal. No tendría lógica, ¿listo? Entonces el éxito viene desde que esté todo bien acá. Listo. 2. En la tabla 2, mire, esta es la tabla 2, acá yo todo se entrego organizado. En la tabla 2, calculen los datos para el IRCA por muestra y diligencien lo solicitado teniendo en cuenta el cuadro número 7, clasificación del nivel de riesgo en salud según el IRCA por muestra del IRCA mensual y acciones que deben adelantarse de la resolución 2115, aquí se me fue 1215, el 2115 del 2007, dice, nota, si el aprendiz no entrega los datos correctos diligenciados en tabla 2, la evidencia se considera no aprobada, teniendo en cuenta que si no hay datos coherentes, no sería lógico obtener resultados finales. ¿Listo? ¿Qué hay que hacer aquí? Aplicar simplemente la formulita que usted tiene que hallar el IRCA por muestra, hallar el total puntaje de riesgo de la muestra, total puntaje de riesgo considerado. ¿De dónde sale? Eso sale de esta tablita. Vuelvo y le digo, el éxito de la evidencia está en que estos datos que están aquí estén bien diligenciados. Si están bien diligenciados, usted ya tiene la evidencia hecha. Si están mal, al final, pues va a tener mal. ¿Listo? Entonces, ¿qué le estoy pidiendo acá? En esta tablita se dice resultados del cálculo del IRCA por muestra. Le pongo en color azulito para diferenciarlo. IRCA por muestra. Entonces, ¿qué quiere poner? Pone el resultado acá de lo que le dio el IRCA por muestra. Sacó allá su resultado. Me dice cuál es la sumatoria total del puntaje de riesgo de la muestra. Me dice cuál es el total del puntaje de riesgo considerado. O sea, la sumatoria de cada una de estas columnas según corresponda, porque mire que aquí está al final. Simplemente lo escribe, me dice los resultados ahí. Aquí me dice, de acuerdo, entonces, ¿cuál va a ser la clasificación del IRCA? Recuerden que la clasificación del IRCA ya la hicimos en la tablita, ¿no? Desde esa tablita. Obtuve mis resultados y ya empecé estas tablitas y empecé a hacer todo mi análisis. Esos resultados, entonces usted me va a poner ahí cómo va a ir entonces en cada casillita, mire. Si usted mira arriba la casilla dice clasificación del IRCA por muestra, nivel de riesgo. Bien. Acá yo le pongo, acá pone los resultados, acá pone, escriba simplemente la clasificación del IRCA. Pues ¿cuál le dio acá? Usted simplemente pues transcriba el que le haya dado acá. Si es alto, si es medio, si es bajo, pues transcríbame esa clasificación del IRCA de acuerdo a la tablita que da acá. Entonces, de acuerdo a esa clasificación del IRCA por muestra, entonces me pone informar a la persona prestadora, o lo que sea, si es de nivel alto, informar a la persona, es lo que tiene que poner, no tiene que poner más. ¿Listo? Nivel de riesgo, también se encuentra en la tablita, miren, si encuentra usted en la tabla, nivel de riesgo. Entonces, ¿qué nivel de riesgo es? Pues inviable sanitariamente si le dio en este rango, o si le dio en alto, o si le dio en medio, pues es que alto, o medio, o sin riesgo, o bajo, lo que sea. Lo hace es transcribirlo aquí en cada una de esas casillas. IRCA por muestra, recuerden que el IRCA por muestra trabaja únicamente
con esta casilla, con la primera, mire, con esta casilla es con la que trabaja el IRCA por muestra, mire. Entonces el IRCA por muestra también me va a escribir, simplemente usted mira ahí, de acuerdo si es alto, si es medio, si es sin riesgo, etcétera. Entonces, informar a la persona prestadora, si es ese, pues colóquele ahí, simplemente transcríbalo ahí, informar a la persona, lo que diga ahí en la norma, eso es lo que tienen que hacer. Yo verifico eso que esté bien, ¿por qué? Porque si estos datos están bien, y confronto con esto, y con esto, y con esto, ya está hecha la evidencia. Ahora, en esa misma tablita, usted no le ahorra nada, dice, ¿qué problemas se podrían presentar en la población del municipio respecto a los riesgos presentados por la calidad del agua obtenidos? Entonces ya entonces usted investigar, ¿no? Bueno, es que encontramos los parámetros, no sé, inventándome, encontramos que hay coliformes fecales y E. coli, lo cual puede haber presencia de materia fecal, Ya se ha hecho plan de una vez, pues de una vez que ya hay dos que no cumplen ahí, ¿sí? Entonces, ese es el análisis que usted tiene que entrar a hacer por acá, eso. Entonces se encuentra que hay presencia de E. coli, y que se pasó en el parámetro de cloro, o le falta cloración, Usted escribe ahí. Solamente estoy haciéndolo como ejemplo. ¿Y qué conclusiones saca? ¿Qué conclusiones saca eso? Bueno, que el parámetro más alto es el de E. coli o que el que sea no sé qué, por lo tanto se debe adoptar acciones para lo que sea, ahí. Eso es lo que tiene que hacer. Usted no le tiene que borrar absolutamente nada y como se da cuenta, le entrego todo organizado en tablita, todo por espacios, de modo que usted no se pierda contestando en ningún otro lugar. Aquí, luego dice, tercero, en el acueducto La María se analizaron un total de 8 muestras en el mes de enero de 2025, donde se realizaron pruebas de caracterización de agua potable para cada muestra, donde luego de calcular el IRCA por muestra, se lograron obtener los siguientes resultados. Ver cuadro A, calcule el IRCA mensual. Posteriormente, los datos solicitados deben ser reportados en el cuadro A y tabla 3. Entonces, tenemos el cuadro A, que es este. Entonces, esto fue lo que nos dio. Recuerden que aquí, ¿qué tienen que hacer? Pues súmeme esto, súmelos. Súmele en la calculadora, ¿cuánto le da? Lo que le dé. No sé cuánto le da. ¿Listo? Y aquí, cantidad total de muestras. Pues ya estamos diciendo que son 8 muestras. Que acá le coloca 8. Ya. Acá le coloca lo que le haya dado la sumatoria, no sé. Y hace su operación. Esto debe estar diligenciado. Nada del otro mundo, vean. ¿Qué se resuelve acá en la tabla 3? Pues como aquí hablamos de resultados del cálculo del IRCA mensual, por eso aquí ya le pongo color rojo para que no se pierda. IRCA mensual. Y análisis de la información, entonces ya, lo mismo. Me coloca el dato aquí que le dio el IRCA mensual. Sumatoria total de los IRCA por muestra y cantidad total de muestras. Es decir, usted tiene que transcribir. Los datos que usted transcribe acá, si fue este, pues acá va este, 555, inventándome. ¿Cuántas muestras fueron? 8, listo. De modo que yo verifico que esto le haya quedado bien. Eso no es nada del otro mundo. Solamente una suma que tienen que hacer ahí. ¿Listo? Clasificación del IRCA. Pues si ya usted logró determinar el IRCA, si ya hizo usted su formulita, si ya calculó el IRCA mensual, que ya miramos cómo se calculaba por acá el IRCA mensual. Si nos van a hacer cómo se calculaba por acá el IRCA mensual, mírenlo. ¿Sí recuerdan? Entonces acá muy rápidamente, esto mismo está ahí mismo en la guía para que lo mire. Entonces tiene sus datos, los divide y ya obtiene su valor del IRCA. Ese es el valorcito que usted tiene que poner allá. Eso es todo lo que usted tiene que poner allá. No les pidiendo ni que escriba fórmula ni que escriba nada. Escríbame el resultado entonces. ¿Sí? Si esto está bien, pues aquí obvio que va a estar bien todo. ¿Listo? Y listo, clasificación del IRCA. Pero recuerden que para el IRCA mensual dice acciones. Acá en la tablita, recuerde que acá en la tablita que yo les estaba mostrando hace un ratico, en esa tablita, nosotros también hallamos el IRCA por muestra. El mensual, perdón. Entonces, IRCA mensual, entonces ya se dirige únicamente a la última casilla. Mire los están encerrados en rojo. Le coloco yo el resultado que me haya dado del IRCA mensual. Le digo, bueno, ¿en qué nivel está? Dependiendo del porcentaje que me haya dado. Igual, lo que le pide. La clasificación del IRCA, escriba ya en qué clasificación se encuentra. De 80.1 a 100. ¿Listo? El nivel de riesgo por escribir, en este caso sería inviable sanitariamente, eso es lo que escribe, y se dirige a la última casilla y le dice, bueno, ¿qué tiene que hacer? Es lo que me tiene que transcribir allá. Agua no apta para consumo humano, gestión directa de acuerdo con esa competencia de la persona prestadora, es lo mismo que usted tiene que escribirme aquí en esta tablita, es lo que tiene que escribir. Eso, y ya, ahí terminaría la evidencia, eso es todo lo que tiene que hacer. No es nada del otro mundo, algo muy sencillo. Entiende usted el tema, lo puede hacer aplicable para su vida práctica y presenta su evidencia.
Recuerde, resolución 2115. Desde aquí el éxito de la evidencia está en que usted resuelva esta tabla adecuadamente. ¿Alguna pregunta para finalizar? Profe, esa evidencia hay plazo para entregarla hasta el día de hoy, ¿verdad? No, señora. Esta evidencia tiene un plazo hasta el día 7. Entonces, por Ya. acá, igual, Y otra pregunta. señora. ¿Los horarios del curso solo serían en la mañana? Bueno, en este caso, si lo que pasa es que a mí a veces no puedo hacerle sesión de formación como tal y me toca dejarles el video hecho. Digamos, no me pongo yo a citarlos. ¿Por qué? Porque veo que algunas personas de pronto por trabajo no pueden entrar o a mí de pronto me cambian el horario, entonces me toca atender formación aquí presencial, entonces de pronto pueda que yo les cambie el horario en algún momento también. Pero como les digo, si usted no puede ingresar, la grabación va a quedar acá en la plataforma. Igual yo lo que hago ahorita es editarla, la subo a YouTube y les paso el link y es exactamente lo que usted está viendo, es exactamente lo mismo. Listo, profe, muchas gracias. ¿Listo? Bueno, entonces ya saben, entonces, ¿dónde se va a subir esa evidencia? Ya saben ustedes, entonces acá va a haber una casillita, voy a cambiar acá mi rol de aprendiz. Listo, entonces acá entonces usted simplemente va a su actividad de aprendizaje 2, que termina el 7 de abril. Espérate un momentico. Entonces termina el 7 de abril. Entonces acá, agregar entrega. Entonces usted cuando ya haya tenido su evidencia, entonces le dice agregar entrega. ¿Listo? En agregar entrega, ya un momentico, por favor. ¿Aló? ¿Aló? Coordinador, buenas. Ah, carambas. Bueno, ya me voy a poner esa pulsar en sesión, coordinador. Ya me pongo en eso. Ay, carambas. Bueno, listo, ya me pongo, ya acabo aquí sesión, listo, ya. Ya listo, ok, listo. Muchas gracias, listo. Perdón. Ay, caramba, sí. Trabajo por toda la web. Listo. Entonces ya saben ustedes, entonces acá simplemente le dice agregar entrega. Acá si quiere usted le pone saludo, en vivo evidencia. Acá usted simplemente entonces le dice, en este espacio, usted le dice, aquí en este icono le dice agregar. Acá le dice elegir archivo. Y usted busca la evidencia que tenga que subir. Ya tiene el documento. Usted dice ya tiene el documento, entonces simplemente lo que hace es eh, sube su documento en Word, como lo tenga, lo selecciona, abre, le dice subir este archivo. Pero yo como aquí únicamente lo que hago es la operación por encima y usted ya la hace allá desde su casa. Cuando ya tiene el documento, entonces yo le digo guardar cambios. Pero en guardar cambios yo tengo que esperar hasta enviarlo, o sea, hasta el final ya lo puedo yo. Me hago acá la prueba de nuevo. Perdón, acá. Programa. Subir ejemplo, evidencia, no sé. Tal. Listo. Acá le tiene que haber quedado este icono así. Es solo un ejemplo. Acá le dice guardar cambios y lo envía. Lo que pasa es que yo no lo hago aquí para que no me quede un envío en falso y ya queda enviada su evidencia. Pero únicamente hasta el momento que usted acabe de desarrollar su guía. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna No, pregunta? profe, todo. ¿Ya todo bien? Sí, señor. Ok, bueno. Listo. Bueno, entonces, un saludo para todos, muchas bendiciones. Que ojalá vean el video, que vean la guía, que igual está el mismo, lo mismo que está explicado en el video está en la guía, y que desarrollen de la manera adecuada. Y que pues podamos continuar para la próxima sesión que viene el tema también final de hallar otro tipo pues, de indicadores que son un poquito más largos. ¿Listo? Feliz día, que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias.